Hola, ¿cómo va? Hacía mucho que no subía un vídeo de blog. Hoy es 23 de abril y aquí en Cataluña se celebra una fiesta muy bonita. En mi opinión, más bonita que San Valentín. Hoy es el Día Internacional del Libro, pero en Cataluña también es el Día de la Rosa. Todas las calles de Cataluña se llenan de paradas con libros y rosas. Os recomiendo especialmente que ese día vayáis a Barcelona. Es muy bonito de ver porque hay muy buen ambiente. Buscad en Google Sant Jordi, Barcelona. Durante ese día los escritores más famosos están en la calle firmando libros y conociendo a sus lectores. Es una oportunidad casi única. Normalmente lo que hacemos este día es: los chicos le compran una rosa a la chica y las chicas suelen comprarle un libro al chico. Hoy es un día para declararse a una chica, aunque yo también le regalo una rosa a mi abuela, que la quiero mucho. El origen de esta fiesta es una mezcla de tradiciones antiguas. En especial está la leyenda de Sant Jordi, que me gustaría explicaros. La he adaptado con vocabulario más sencillo y espero que la entendáis. Hace mucho tiempo, en un pequeño reino medieval, apareció un dragón malvado. Ese dragón atacaba a la gente del reino cada día. El rey y los habitantes decidieron darle una oveja cada día. Así, el dragón se comería la oveja y no atacaría al pueblo. El plan funcionó. Pero después de un tiempo, las ovejas se acabaron. Tristes, lo único que podían hacer era sacrificar a los habitantes del pueblo. Nadie quería ir, así que hicieron un sorteo. En ese primer sorteo salió el nombre de la hija del rey, la princesa. Aunque el rey insistió para que fuera otra persona, ella era muy justa. Si ella era la escogida, tenía que ir. La princesa salió del castillo para encontrarse con el dragón. Mientras iba, apareció un caballero con una armadura brillante y un caballo blanco. La princesa le pidió al caballero que se fuera, pero él se quedó y luchó con el dragón. Fue una lucha muy dura. Al final, el caballero consiguió atravesar al dragón con su lanza. De la sangre del dragón brotaron las rosas más rojas del reino. El caballero cortó las rosas y se las ofreció a la princesa. Ese joven caballero fue Sant Jordi. ¿Qué tal? Una historia curiosa, ¿verdad? Este mito también existe en otras partes de España, no solo en Cataluña. Se le conoce como San Jorge. Pues eso es todo por hoy. Espero que haya sido un vídeo interesante. Si os ha gustado, dadle al me gusta y compartidlo con vuestros amigos. Dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre la historia y la fiesta. Y si habéis tenido la oportunidad de vivirla, explicadme cómo fue. Adiós y hasta pronto.